Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 3 al 9. 2 de Timoteo 3, del 3 al 9. Y vamos a ver ahora esta porción de la palabra de Dios. 2 de Timoteo 3, del 3 al 9, dice así la palabra del Señor. Vamos a tomar el versículo 3 desde la última parte, hermanos, desde la última parte, que es lo que vamos a tratar en esta mañana. Muy bien, al final del versículo 3 dice, aborrecedores de lo bueno. Versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. El Señor conoce perfectamente lo que su iglesia necesita saber para su buen desarrollo. Es su iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo compró a su iglesia, es su novia. Y ha dejado su palabra con enseñanzas, advertencias, exhortaciones, amonestaciones, con sus promesas, para que los cristianos podamos saber su voluntad y podamos andar, conducirnos en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, dicen las Escrituras. Aquí en 2 de Timoteo, Pablo vuelca sus consejos apostólicos para que su hijo en la fe pueda estar prevenido en cuanto a la apostasía. ¿Por qué Pablo no escribió algo más relajante? ¿Por qué no puso aquí algo que dé la impresión de éxito, entre comillas, de la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios guió a su siervo a poner en blanco y negro lo que su iglesia necesita saber para obedecer su palabra y cuidar a la novia de Cristo. Aquí en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, el Señor nos enseña acerca de las características de los miembros nominales inconversos y principalmente de los líderes apóstatas que se levantarán desde dentro de la iglesia. Esto es necesario saber. Mira el capítulo 3, versículo 1, dice así, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ya hemos enseñado anteriormente que los postreros días se refiere a tiempos de la iglesia. Actualmente vendrá el momento donde será la etapa final, digámoslo así, pero ya estamos en toda esta sección de los postreros días y que habrá tiempos peligrosos, tiempos arriesgados, tiempos feroces, significa esa palabra. Así que con esto en mente vamos a continuar viendo las últimas características de los líderes apóstatas que se dan en este segmento de la palabra de Dios. Mire el punto número 1 que vamos a ver ahora acerca de que son aborrecedores de lo bueno y amadores de los deleites. Eso es exactamente lo que dice al final del versículo 3, nótalo, dice aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, y después dice amadores de los deleites más que de Dios. Nota por favor que en su trayectoria de vivir cada vez más y más en la impiedad,
los falsos maestros se convierten en aborrecedores de lo bueno. Es decir, odian lo que debería amarse y aman lo que debería odiarse. Y esto no es nada nuevo. Ya el profeta Isaías había anunciado esto también. Nota, por favor, Isaías 5:20. Isaías va a decir, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Es un ay de juicio. Y quiero que observes que esta amonestación severa, el profeta Isaías no lo da a las naciones paganas alrededor de Israel, no, se lo da a Israel, el pueblo de Dios que tenía gente inconversa en ese tiempo, aunque había un remanente también en el Antiguo Testamento. Y entonces el profeta dice, ay, eso es lo que están diciendo, ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Y creo que para nadie es primera noticia que hoy en día, pues en nuestra sociedad, eso se está extendiendo a pasos agigantados, ideologías contra la familia, contra la vida, contra la santidad de la sexualidad, contra la autoridad en el hogar. Y usted puede poner todos los etcéteras que quiera poner de lo que está pasando hoy en día, que se están colocando como algo bueno, siendo altamente pecaminoso y malo. Peor aún, porque se está infiltrando en la iglesia de Cristo. El estándar de santidad de la iglesia de Cristo está siendo afectado porque se dice a lo malo bueno y a lo bueno malo, bajando la valla del estándar de santidad de sus miembros y en su liderazgo. Pero nota algo más, porque el profeta dice lo siguiente, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. De hecho, esto describe una terrible realidad de necedad pecaminosa, pero nota que el texto dice, ¿qué hacen? ¿Qué ponen? Es decir, es algo elaborado, algo trabajado. Promueven las tinieblas, promueven lo amargo en vez de la luz y lo dulce. Y entonces Isaías dice, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. En otras palabras, abandonaron la palabra absoluta de Dios. Es lo que dice el mismo profeta Isaías, capítulos más adelante. Él va a decir, a la ley y al testimonio. Es decir, vayan a la palabra de Dios. Si no dijeren esto es porque no les ha amanecido. Puesto en vocabulario del Nuevo Testamento, lo que está diciendo el profeta es que si no regresan a la palabra de Dios es que no son convertidos, no son de Dios, no son salvos. Es lo que está diciendo el profeta. Lo agravante de hoy en día es que hay personas que se dicen ser cristianos, pero están viviendo en la mentira, están aceptando lo malo, están colaborando con las tinieblas, están saboreando lo amargo y están siendo sabios y prudentes a sus propios ojos. Si el profeta Isaías estuviera vivo al día de hoy, estaría dando exactamente el mismo mensaje, pero a la iglesia de hoy en día. Nunca olvide que los falsos maestros van a bajar el estándar de santidad de la iglesia. Sus vidas pecaminosas van a requerir que no se vea el pecado como pecado. Y lo increíble de lo que estamos viendo aquí en 2 de Timoteo es que no solo aborrecen lo bueno, sino que aman además los deleites. El texto bíblico dice, amadores de los deleites más que de Dios. Nótelo. No solamente aborrecen lo bueno, sino que aman los deleites. No olvidemos que los falsos maestros son amadores de sí mismos. Con esa característica empieza esa lista que Pablo pone aquí. Todos los demás pecados surgen de eso. Son amadores de sí mismos. El falso maestro es un enfermo hedonista que se deleita en sus propios pecados. Eso es exactamente lo que significa amadores de los deleites. Es una frase la que leemos aquí, pero la palabra griega es una sola palabra.
Tiene un amor hedonista, encariñados de placeres, es la traducción literal. Están encariñados de placeres. Ellos tienen un deleite perverso en pecados, ¿recuerdas? Hemos mencionado ya el domingo pasado. Ahí está la calumnia, está la crueldad, son sin afecto natural, encuentran satisfacción en hacer mal a otros, aman eso, se deleitan en eso y en su propia maldad de ese deleite continuo son intemperantes, es decir, son desvergonzados, pecan sin ningún tipo de vergüenza y siguen profundizando en su pecado. Y esto les aleja siquiera de querer intentar buscar al Dios verdadero. El texto dice, amadores de los deleites más que de Dios, ni siquiera pueden buscar al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque están encariñados en sus propios placeres pecaminosos. Note entonces el primer punto, son aborrecedores de lo bueno y amadores de los deleites. Pero el punto 2 ahora, observa, son también traidores, impetuosos e infatuados. Eso es lo que dice exactamente el versículo 4, traidores, impetuosos e infatuados. Veamos ahora que los amadores de sí mismos se vuelven traidores. Para alguien que es soberbio, para alguien que es vanaglorioso, ingrato, implacable, ¿recuerdas? Su derrotero es pecar, pecar, pecar. Es implacable, no lleva una vida santa. La traición es parte de su vida. No olvidemos que los falsos maestros trabajan de manera fingida. Nota por favor en 2 Pedro 2:3. Dice así, está hablando de los falsos maestros, dice, y por avaricia, observa, ese es el móvil. ¿Cuál es el móvil de ellos? La avaricia. O sea, quieren conseguir un beneficio, dinero de las personas a quienes ministran. Lo estoy poniendo entre comillas. Dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Nótalo, harán mercadería. Para un falso maestro la gente es una cosa, es un producto. Ese producto, esa cosa, tiene que producirle a él más cantidad de avaricia. De eso se nutre, ¿no es cierto? Es decir, afirman servir a otros, pero en realidad están interesados en servirse a sí mismos con el uso de palabras fingidas con tal de llenar sus propios bolsillos. ¿Por qué? Por avaricia. Y luego que la gente ya no les sirve para sus propósitos carnales, los traicionan. Aquí el amor y la amistad fingidos son solamente medios para la traición. Y toma en cuenta esto porque conforme se acerca la venida de Cristo, esto irá en un crescendo, se irá viendo cada vez más en extremo. Mira por favor Mateo 10, 21 y 22. Ahí estamos llegando a tiempos cada vez más difíciles. Nótalo, dice lo siguiente, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Nótalo, creyentes acusados por su fe, por su propia familia inconversa, creyentes traicionados de quienes menos esperaría. Y Cristo ya lo anunció. Mira ahora lo que dice el versículo 22. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La perseverancia de los santos. Eso va a mostrar quién es un verdadero creyente. El creyente verdadero va a perseverar. Va a tener momentos de pruebas durísimas, pero va a perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, hasta que el Señor lo lleve a su presencia o Cristo venga por segunda vez. Tenemos que tener en claro, seremos aborrecidos, dice Cristo, todos, de todos, por causa de mi nombre. Estos hombres traicioneros siguen el ejemplo de Judas. ¿Recuerdas? Judas, que es el ícono de la traición. Traicionó al mismo Señor Jesucristo. Estuvo con Cristo 3 años, escuchándolo predicar, viendo sus milagros, recibiendo el amor de Cristo, pero lo traicionó.
En la última cena, Cristo está con sus discípulos, con los suyos. Ahí está Judas, él no es de los suyos. Y Cristo va a citar una parte del Salmo 41 en referencia a Judas. Mira el Salmo 41, versículo 9. Cristo va a citar parte de este salmo. Dice así: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ese fue Judas, el ícono de la traición. Estos falsos maestros que estamos viendo aquí en Éfeso, y los falsos maestros de todo el tiempo de la iglesia van a tener el mismo sentir, van a aparentar cierta paz delante de la gente. Nota, el hombre de mi paz, dice el texto en Salmos, hasta que traicionan a los fieles para darse a mostrar tal como son. Son traidores. Pero además, el texto que hemos leído es que también son impetuosos, que significa vehementes en sus proyectos de maldad. Un impetuoso, con las características que vemos aquí, es una persona tan egocéntrica que lo único que quiere es llevar a cabo sus proyectos pecaminosos. No le va a importar la gente que tiene alrededor, se va a mostrar con cierta preocupación camuflada por la gente, pero lo único que va a querer conseguir es que esa gente se sume a ese proyecto de maldad que tienen. ¿Por qué? Porque son impetuosos. En ese camino no van a tener ningún reparo de dañar a personas cuanto más puedan. Si pueden encender una pradera para conseguir sus propósitos pecaminosos, lo van a hacer. ¿Por qué? Son vehementes en sus proyectos de maldad. Están cegados totalmente. Nótelo, son traidores, son impetuosos y por si fuera poco ahora, la Biblia dice que también son infatuados. Es decir, tienen una mirada mucho más alta de sí mismos. Son presuntuosos, se dan cuerda así solitos. Por eso dice infatuados. Infatuados, se dan cuerda así solos. Ellos mismos presumen, ellos mismos se elevan. Aquí la palabra infatuados tiene el significado de envuelto en humo. Envuelto en humo, es decir, es nada su presunción, es nada. ¿Recuerdas? Lo mencionamos el domingo pasado, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Estos falsos maestros, dice, queriendo ser doctores de la ley. Querían tener el mismo reconocimiento que los escribas y fariseos, un reconocimiento carnal. No vivían para el Señor, pero querían el reconocimiento. Estos falsos maestros quieren ser doctores de la ley, son infatuados. Ahora, observa por favor que la palabra de Dios advierte para aquellos creyentes que quieren o tienen un llamado pastoral, advierte tener cuidado en cuanto a un pecado similar a este. Nótalo por favor en 1 Timoteo 3:6. Está hablando de un pastor, un obispo o anciano, son tres palabras intercambiables para una misma persona, y en los requisitos está diciendo lo siguiente, que un pastor no debe ser, no un neófito, eso no debe ser un pastor, es decir, un recién convertido o alguien que es inmaduro para el ministerio pastoral. No habla tanto de la edad, sino habla de la madurez. ¿Por qué no debe ser un neófito? ¿Qué va a ocurrir? Dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Caerá en el mismo pecado del diablo. ¿Hay alguna presunción en tu vida que desplaza la gloria de Dios? ¿Hay alguna presunción? Descártala. Descártala de plano de una vez. ¿Hay algún humo, recuerda, infatuado significa envuelto en humo? ¿Hay algún humo que te está llenando el pecho por nada? ¿Recuerdas lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5? Hablando de Cristo, haya pues en vosotros este mismo sentir, el cual siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. El Hijo de Dios, Dios hecho hombre, dejó su gloria para ponerse en los zapatos de la humanidad. No hay humillación más grande que esa, hasta la cruenta muerte en una cruz. Ese es el ejemplo que dice que hay que seguir. Haya pues en vosotros este mismo sentir. Eso contrarresta totalmente a la soberbia, ser infatuados, a ser neófitos que se envanecen. Mira ahora en 1 Timoteo 6:3, dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nota por favor, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, toma en cuenta por favor que la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Pero algo que va a ocurrir con las falsas enseñanzas y los falsos maestros es que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Para ellos la palabra no va a ser suficiente. Ya la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué va a pasar? ¿Qué son esas personas? Está envanecido. Nótalo. Sí, aquellos que no se conforman a la palabra de Dios están envanecidos. Por cierto, eso hoy en día ataca a la iglesia con el liberalismo teológico, ¿sí? Ya la palabra de Dios es puesta dentro de la razón humana y entonces la razón humana anula los milagros de Jesús, comienzan a desviarse doctrinas en cuanto a la persona de Cristo, en cuanto a la salvación. ¿Por qué? Porque quieren encajar la palabra eterna de Dios en la razón humana y es la razón la que prima y por lo tanto hay doctrinas liberales, pero también hay el progresismo teológico. Eso está entrando a las iglesias. Una pseudo igualdad, progresismo, nombrando a pastoras y profetisas. Y una pseudo justicia social que se está dando en las iglesias del norte en Estados Unidos, iglesias que fueron conservadoras, pero ahora se ha introducido ese progresismo y aquí, en pocos años, les aseguro que va a aterrizar en esta parte del mundo, entrando a las iglesias, que hay opresores y oprimidos. Es el progresismo. Y entonces ya no hay evangelio, simplemente quieren apuntar a un grupo de gente que califican como oprimidos, pero que el evangelio está pensando en la salvación de cada una de las personas. Y se pinta como cristianismo. ¿Cómo llegaron a esto? ¿Cómo llegaron aquí estamos leyendo en 1 Timoteo, cómo no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo no puede estar conforme a la doctrina que es conforme a la piedad? ¿Por qué? Se envanecieron. Y entonces dejaron la palabra, ya no se conformaron a las escrituras, la palabra de Dios ya no es suficiente y la Biblia dice, esas personas nada saben, es un humo lo que tienen, es un humo. Y deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, están afiebrados del ira, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Ese es el fruto de su vida. ¿Qué traen estas personas? Envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Nótalo, son traidores, son impetuosos y son infatuados. Pero veamos ahora una tercera característica, es que engañan a personas susceptibles de ser engañadas. Mira el versículo 6, dice, porque de estos son, o sea, los falsos maestros, los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Nota, por favor, que el texto bíblico habla de personas susceptibles por su propio pecado a ser engañadas. Y estos
los falsos maestros se meten en las casas. Esa frase que se meten es a hurtadillas, es decir, entran astutamente en las casas sin que sea evidente el propósito por el cual ingresan allí. Es algo que saben hacer muy bien, se ganan el favor de la gente y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Aquí en el contexto de Timoteo estamos viendo de que hubo un trabajo especial de los falsos maestros para atrapar, llevar cautivas, atrapar a mujercillas cargadas de pecados. Son mujeres inconversas, vulnerables en ser seducidas en lo religioso. Y esto hace que puedan ser arrastradas emocionalmente y espiritualmente hacia estos hombres. ¿Por qué? Porque son arrastradas por diversas concupiscencias, tipos de pecados que están viviendo estas mujeres. No disciernen lo grave de su pecaminosidad, menos van a discernir lo grave de la enseñanza de los falsos maestros. Ahora nótalo, porque ellas están en la comunión de los santos. Pero los falsos maestros son astutos para detectar por dónde pueden hallar una vida pecaminosa y ahí se convierte en un caldo de cultivo para extender la mentira en la iglesia. Nota por favor lo que dice el versículo 7. Estas siempre están aprendiendo. Observa, da la impresión de que sí, están captando verdades de las Escrituras, da la impresión, pero sus vidas lo niegan totalmente. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Nótalo, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. No son salvas. Aquí el término conocimiento significa un discernimiento profundo de la palabra de Dios. No solamente significa un tipo de información de las Escrituras. Recuerda que la doctrina es para vivir conforme a la piedad. Es decir, la doctrina tiene que aterrizar en la vida piadosa. Cuando alguien vive para el Señor, es del Señor, profundiza en la palabra, en eso termina, en una vida piadosa. Estas mujeres no pueden llegar a eso. ¿Por qué? Porque no han profundizado, no son de Cristo, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, aunque sean miembros nominales. Es interesante que Cristo, cuando oró por sus discípulos en el Getsemaní, Juan capítulo 17, va a orar por los suyos de todas las épocas. Mira, vamos a leer un versículo de Juan 17. ¿Eres de Cristo? Cristo oró por ti hace más de 2000 años. Clamó al Padre. El Hijo, Dios Hijo, clamó a Dios Padre. Oró por ti. ¿Para qué? Mira, Juan 17, 17. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esto fue el clamor de Cristo por ti, querido hermano. Fue el clamor de Cristo por ti, querida hermana. Santifícalos, dice. Es decir, sepáralos del pecado. Sí, en tu palabra que es verdad. Eso produce la palabra. No solamente es información. Aterriza en una vida piadosa. Cristo oró por esto. ¿Por qué? Porque Él quiere eso para su iglesia. Santificados, profundizando en la verdad de la palabra de Dios. Aquí en Timoteo, tristemente, estas mujeres prefirieron escuchar la mentira. Tenían a Timoteo y al cuerpo de pastores piadosos que estaban enseñando la palabra de Dios, pero ellas prestaron sus oídos a la mentira. Es decir, dejaron de escuchar a los siervos que estaban ahí hablando de Cristo con sana doctrina y prefirieron escuchar la falsa enseñanza y seguir a los falsos maestros. No tenían ninguna excusa para sus vidas cargadas de pecado. Ahora, el engaño puede entrar por las mujeres, es el énfasis de 1 y 2 Timoteo. En 1 Timoteo también vamos a ver algunos pasajes que dan allí, muestran de que en mujeres, grupos de mujeres allí, habían problemas en cuanto a la doctrina, estaban siendo ganadas. Pero ciertamente el pecado y la falsa enseñanza puede entrar por hombres, por jóvenes, por adultos. En realidad, al infierno le da igual por dónde entrar, con tal de engañar y hacer daño a la iglesia de Cristo. Nótalo, en tercer lugar, engañan a personas susceptibles de ser
engañados. Pero en cuarto lugar, veamos la última característica, es que son opositores. Son opositores. Mira el versículo 8 lo que dice. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Observa, por favor, se menciona Janes y Jambres aquí. Janes y Jambres no se mencionan en el Éxodo ni en ninguna parte del Antiguo Testamento. Sin embargo, por revelación divina, por inspiración divina, aquí el apóstol Pablo da a conocer a dos de los magos que duplicaron varios milagros que Moisés hizo de parte de Dios cuando Moisés estuvo en la corte del faraón. Moisés, por mandato divino, había ido donde el faraón para que libere a su pueblo de Egipto. Pero Janes y Jambres resistieron a su mensaje, resistiéndose así al Dios vivo y verdadero. Ahora, Éfeso tuvo sus propios Janes y Jambres. Mira, por favor, el versículo 8. Dice así, y de la manera, o sea, de la misma forma que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Nótalo, se resistieron al mensaje y también al liderazgo de Moisés delegado por Dios. Dice, así también estos resisten a la verdad. Estos, ahí están los falsos maestros en Éfeso. Y Pablo compara esa resistencia maligna de Janes y Jambres con aquellos que se están resistiendo a la verdad. Ahora, nota la descripción. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. No pasaban ni la más mínima prueba con el lente de la palabra del Señor. Aquí la palabra corruptos indica una condición inalterable. Es decir, lo que el apóstol Pablo había discernido era que el derrotero de estos hombres era solo uno, era la perdición. Son hombres corruptos, inalterablemente corruptos de entendimiento, rumbo a la condenación. Y también son réprobos, que era un término que se usaba para evaluar los metales y si eran impuros no pasaban la prueba. Estos hombres también son réprobos. El texto dice, hombres corruptos de entendimiento, ahí van, es su derrotero, inalterablemente van a continuar en eso, réprobos, no pasan la evaluación de pureza del Señor de la iglesia, son réprobos en cuanto a la fe. ¿Por qué dice en cuanto a la fe? Porque eran individuos que afirmaban ser cristianos, pero no lo eran. Eso es lo más peligroso de un falso maestro. Se dice ser cristiano, pero no lo es. Ahora mira, leamos un poco 2 Corintios 13:5. Mira lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto fue una iglesia con una serie de dificultades, problemas pecaminosos. Y entonces Pablo dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos, evalúense, dice Pablo, a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Y usa la misma palabra que en 2 Timoteo 3:8. A menos que la evaluación del cielo, conforme a la palabra, haga de que no pasen la prueba, que encuentren impurezas, que no son de Cristo. Lo que Pablo está diciendo, ¿pasarán la prueba del Señor? ¿Son de Cristo realmente? Está diciendo Pablo. ¿Eres del Señor, querido amigo y amiga? ¿Eres de Cristo realmente? ¿Te estás examinando a ti mismo? Mira, si tu vida no cambia, si tu vida no hay fruto digno de arrepentimiento, hay una señal de alarma que tiene que saltar en tu vida, si no hay un cambio genuino. ¿Por qué? Porque la evidencia de una verdadera salvación se va a mostrar en una verdadera santificación. La evidencia de una verdadera salvación se va a mostrar en una verdadera santificación. Miren tu Biblia.
2 Timoteo 3:5, que dice, los falsos maestros, dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Por supuesto que la van a negar. ¿Por qué? Porque no son salvos y la evidencia de una verdadera salvación va a aterrizar en una verdadera santificación. Pero ellos no lo pueden, lo niegan. ¿Por qué? Porque no son de Cristo, aunque aparenten la piedad. Pero van a negar con su conducta la eficacia de ella. Nota que dice, a estos evita. A estos evita. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo, a estos evita? ¿Sabes por qué? Porque los falsos maestros buscan gente. Buscan gente. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, tienes que evitarlos. ¿Recuerdas Hechos capítulo 20, versículo 30? Que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué hacen los falsos maestros? Buscan a aquellos que pueden ser propensos a ser engañados. Y algunos lo logran, lo engañan. Y Pablo le dice a Timoteo, evítalos. Si se acercan, evítalos. Si te buscan, evítalos. Evítalos porque te van a contaminar. Hoy en día, a través de las redes sociales, también evítalos. No los pongas, no los mires, no los escuches. Evítalos porque te van a contaminar. Mira ahora el versículo 9. Dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesto a todos los salvos, como también lo fue la de aquellos, o sea, lo fue en Janes y Jambres. ¿Pero acaso Egipto se dio cuenta de Janes y Jambres? No, porque Egipto eran inconversos, ellos no se dieron cuenta de esto. ¿Quiénes se dieron cuenta de Janes y Jambres? Moisés y los salvos de ese tiempo. Lo que está diciendo Pablo acá, que la insensatez de los falsos maestros será manifiesta a todos los salvos que disciernen, que han profundizado en la palabra de Dios, que están realmente en el Señor, saben, tienen oídos para poder discernir cuando hay una falsa enseñanza, cuando ven una vida pecaminosa, y que el estándar de santidad no se baja en la iglesia, por más que quieran bajarla. ¿Cómo debe andar un salmo, querido hermano y hermana? Un salvo, perdón. Mira 2 Timoteo 2:21, dice así, ¿cómo debe andar un salvo? Instrumento para honra, es lo que tiene que ser, un instrumento para honra, santificado, ser que Dios continúe su trabajo en su vida, separándonos de pecado para vivir más para el Señor, útil al Señor, eso bendice a la iglesia de Cristo, dispuesto para toda buena obra, eso edifica al cuerpo de Cristo, para toda buena obra, no mala obra, no en tinieblas, buena obra. Esto exalta al Señor, que ha dado su palabra para que su iglesia pueda saber cómo conducirse en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Examínate el día de hoy, delante de Dios. ¿Estás en Él? ¿Eres de Él? ¿O eres reprobado delante del Señor? Gracias a Dios que la salvación es por gracia. Cristo quiere salvarte ahora. Quiere perdonar tus pecados ahora. Quiere darte vida eterna ahora. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Arrepentirte. Abrazar la salvación en Cristo. Lo que Cristo ofrece para tu salvación. Eso no lo puedes conseguir tú. Es gratuito. Cristo te lo ofrece. Cristo murió por ti. Fue sepultado. Resucitó al tercer día entre los muertos. Y Cristo viene por segunda vez. Vamos a orar al Señor.